Gracias a ustedes por continuar con Despierta RD. La segunda entrevista del día en este programa la tenemos con el director del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, Natanael Concepción, que nos hace el honor de estar aquí junto con nosotros para hablar de diversos temas y sobre Sí, todo sí, de política. la actualidad Sí. política, las proyecciones políticas. Yo digo que el OPD es prácticamente tan certero como una Galo 15 días antes de las elecciones. No, y déjame decirte que Funglode ayer celebró una actividad de Sí, 20 sí, años. 20 Pudiéramos años. comenzar por ahí, Natanael, que con 20 años Funglode, de esos 20 años, ¿cuánto tú tienes ahí en el 19 de los 20. 19? Ah, Yo pero tú tienes todo ahí, sí, básicamente. bueno, es que yo tuve un contacto con Funlo de muy temprano porque yo llegué como estudiante por Ok, un programa Modelo de Naciones Unidas que yo Sí. la tenía. MOEA. Ustedes lo recuerdan, que se simula los órganos de Naciones Unidas y yo llego allí y ese programa y ese contacto con Funglode me despierta a mí el interés por el conocimiento, por las relaciones internacionales, por el estudio. Y de alguna manera, al estar ayer en el acto, como que fue muy cercano para mí, muy personal, porque recordé estos años y cómo el ejercicio de la fundación ha impactado en mi propia vida profesional. Natanael, Funglode nosotros, realmente, sí, Cristian, es un centro al margen de lo que usted piense, pero Funglode es un centro de estudios, eh, por lo que yo conozco, bastante profesional y académico en ese sentido. Natanael, conocer, el observatorio se mantiene haciendo estudios sobre temas del día a día de la política Así es. nacional e internacional, pero quisiera saber qué apreciaciones han podido ustedes tener de estos primeros 100 días del gobierno de Luis Abinader, que aunque faltan unas horas para que se cumplan, pero que ya hay prácticamente tejido una idea de cuál ha sido o cuáles han sido los pasos seguidos en este nuevo tren gubernamental. Mira, este es un gobierno que asume el país en una situación histórica muy complicada, porque lo asume en medio de una pandemia que no tiene precedente y en medio de una crisis económica muy importante. Y de alguna manera lo que hemos podido ver en estos 100 días son evidentemente las intenciones del gobierno, un poco qué se va perfilando. Hemos visto, por ejemplo, un énfasis en la recuperación del sector turístico. Eso así porque si ve la Gallup, por ejemplo, ayer, la zona del país donde había más preocupación por los empleos es la zona este. Y eso tiene Sí. mucho que ver con el impacto del El sector turismo. turismo. Y además el impacto de ese sector en la economía. Eso hemos podido ver. Hemos podido ver que el gobierno tiene en carpeta grandes proyectos también. Y hemos podido ver también dificultades, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad de los programas sociales. Sí. Evidentemente que a partir del otro año tendremos una situación compleja que tiene que ver con que, según lo que ha explicado el gobierno, no es sostenible el mantenimiento de los programas sociales que se crearon por la pandemia. Aclaro, porque los programas sociales ya existentes, ellos incluso han planteado aumentarlo, pero quédate en casa, para ti, FASE, son los programas que no van a poder continuar y la pregunta es qué impacto va a tener eso a nivel social, ¿no? Y en medio de la crisis, ¿cómo va a ser la gestión de eso? Es decir que yo diría que al gobierno falta más tiempo para poderlo evaluar, son apenas casi 100 días, ha delimitado intención, ha mostrado cercanía con la gente, el presidente ha tomado un modelo muy comunicativo que contrasta un poco con la tradición que había sido aquí, es un modelo interesante que hay que estudiar y ver sus resultados finales, ha sido un presidente que en la semana comunica varias veces, también se le nota en mucho vigor, en mucho interés de hacer cosas, y yo diría que uno ahora lo que ve es como la intención del gobierno, pero todavía tiene que esperar más tiempo para poder entender la obra, el programa de gobierno completo y la realización. Sobre todo creemos que el próximo año será el año clave, Ah, porque es el año donde se enfrentarán las primeras decisiones que pueden tener una mayor repercusión de descontento social. eh, Profundizando un poquito ahí para el próximo año, Natanael, ¿podría definir el año que viene? Quizás sería muy temprano para hablarlo, de acuerdo a cómo se maneja el gobierno, una posible o no reelección de Luis Abinader. Bueno, yo diría que ahora lo más importante es la recuperación de la crisis. Luego vemos el tema de si se reelige un gobierno, de si viene otro. Yo creo que el próximo año la pregunta es si lograremos cerrar el año con buena perspectiva y con paz social, o si las medidas que hay que tomar, porque ten en cuenta que el otro año probablemente tengamos una reforma fiscal,
vamos a descontinuar los programas. Es un año de muchos desafíos. A nivel global esperamos una vacuna, pero ¿y qué pasa si la vacuna no funciona? Es decir, hay muchas incógnitas que vienen dadas no solo por el gobierno, sino por el tema de la pandemia y del contexto global, que no es un contexto cómodo, es un contexto de incertidumbre. Sí, yo creo que el otro año será clave para la gobernabilidad y será clave para poder evaluar la gestión del gobierno. Y en consecuencia puede ser clave para cualquier proyecto futuro, como has planteado, político de reelección. Pero yo creo mucho que esto es un momento en que como dominicanos debemos aprovechar que no tenemos una elección tan cercana y tratar de ver el país como un momento en el que todos debemos hacer esfuerzo por superar una crisis muy seria que tenemos. El gobierno tiene una melopea, una especie de calma chica durante estos primeros 100 días, pero hay situaciones que se le pueden presentar a futuro. Vemos el ejemplo en la propia América Latina, en Chile, por ejemplo, cuando Así se es. planteó la reforma constitucional de algunos elementos que se suscitaron. En Guatemala, el Congreso, Sí. ante el retiro de programas de ayuda social, de reducción a sectores como salud y educación, protestas también. Y varios países han tenido, digamos, que esa tendencia. Si la República Dominicana se aboca muy pronto a temas que ya no puede evitar, como pacto eléctrico, pacto fiscal, ¿qué puede haber o qué puede producirse en el gobierno de Luis Abinader? ¿Cuáles son los pasos, vamos a decir, o lo que pudiese esperar el propio gobierno en ese sentido? Mira, ese es el gran desafío. Porque el tema del gobierno es, bueno, si es insostenible, fase, quédate en casa y esto, ¿qué compensación vamos a dar cuando eso se retire? Porque el tema es que hay una realidad socioeconómica, ¿no? Ciertamente fiscalmente, por lo que ha explicado el gobierno, no es sostenible. Ahora, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿De qué manera la gente que está necesitada de ayuda la va a recibir? Y es un tema de alguna manera crítico que puede generar, como has planteado bien, descontento social. Por eso insisto que el próximo año será clave. Digamos, también tiene mucho que ver con la cohesión dentro del partido de gobierno. Notamos que todavía en el partido de gobierno hay algunas insatisfacciones por temas de empleo y todo esto, y creo que ahí también hay un desafío, porque bueno, de alguna manera hay que lograr una cohesión de la sociedad y evidentemente que el partido siga cohesionado. Digo, en el sentido de que se nota algún grado Sí, de, sí, en sí. algún momento, de dificultad con el tema de los empleos. Entre otras cosas también es comprensible porque el gobierno ha entrado con una política de reducción de costos, tiene muchos desafíos con la pandemia, pero creo que es un tema que, digamos, es un tema a observar, cómo se comporta esa variable, cómo el propio partido se maneja en medio de una situación posible de presión social el próximo año. Natanael, ¿cómo a propósito de eso mismo, entonces, deben manejarse los partidos opositores, en este caso los principales, que serían el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, que son dos oposiciones que va a tener el gobierno con dos enfoques distintos de lo que debe ser una oposición? ¿Cómo debe manejarse o cómo debe manejarse el gobierno también en ese Sí, sentido? mira, mayormente la lógica política establece que momentos de crisis son momentos de unidad nacional y que también un nuevo gobierno tiene que darle espacio, porque la gente no te va a escuchar una vez no haya tenido la oportunidad de ver aciertos y desaciertos del gobierno. Es decir, si la oposición no entiende el momento, puede cometer un grave error, porque cuando se instala un nuevo gobierno, cual que sea, la gente tiene mucha expectativa, mucha esperanza, y tú tienes que dejar que ese gobierno actúe. Y la actuación de ese gobierno es la que permitirá que la oposición pueda criticar, que la oposición pueda colaborar, pero en principio el momento, el escenario es de un nuevo gobierno. Y siempre ha sido así, a nivel universal. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos viene Biden, lo más lógico que van a hacer los republicanos es dejar que se instale, que tome las primeras medidas, ver cómo va su gobierno, y en la medida que el gobierno va evolucionando, la oposición va jugando su rol. Pero digamos, esto es un momento del gobierno, es un momentum para definir lo que va a hacer, para hacer su programa, y la oposición lo que debe estar es vigilante. Si el gobierno toma una acción que resulta ser contraria al interés nacional o que no resulta ir acorde con la visión de la oposición, pues la oposición irá criticándolo. Claramente en la Fuerza del Pueblo y el PLD hay una diferencia. El PLD ha entendido que el momento de hacer oposición más radical ha llegado, eso puede tener distintas explicaciones, y la Fuerza del Pueblo ha entendido que hay que esperar un poco más de tiempo y, y apostar un poco más todavía a la unidad nacional. Cristian, dame un segundito. Ahí mismo, en estos primeros 100 días, ¿cómo, así de manera breve, antes de interrumpir a Cristian, cómo
ha hecho el PLD? O sea, ¿cómo se ha visto la oposición en ese sentido? Yo lo veo que el PLD no ha hecho, digo, no ha sacado el guante. Todo el tiempo es ahí, Sí, he estado martillando, todo el como se tiempo. O dice. sea, ellos dicen que ahora comienza, pero no sé qué comenzó, porque para mí desde el 16 de agosto ellos han comenzado a dar funda y funda. ¿Cómo se han manejado los partidos opositores desde el 16 de agosto hasta estos 100 días? Bueno, ha habido, como decía hace un momento, dos modelos, ¿no? El PLD ha tenido una posición más radical muy temprano y la Fuerza del Pueblo ha tenido comentarios, algunas observaciones puntuales, pero ha dado el escenario de tregua que se da a un nuevo gobierno. Son dos visiones distintas. Evidentemente que eso también evidencia que la oposición actualmente no tiene una unidad hacia cómo actuar frente al gobierno, y eso es un factor interesante a observar. Hay que ver si se mantiene así, si hay cambios en ese comportamiento. Y luego los demás partidos opositores han tenido un perfil muy bajo, por ejemplo el Partido Reformista, el PRD, los otros partidos emergentes o minoritarios han tenido prácticamente pronunciamientos muy nulos en esta etapa. Y yo creo que obedece a lo que hemos hablado, a dar la tregua a un nuevo gobierno. Natanael, ¿qué influencia tendrán los extrapoder en un proceso como este? Ya vimos la escogencia de la Junta Central Electoral, por ejemplo. Está ya el proceso de inscripción abierto para la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, o sea que próximamente tendremos nueva Cámara de Cuentas y nueva Defensoría del Pueblo. Por ahí viene un Consejo Nacional de la Magistratura que le tocará escoger a un nuevo Tribunal Superior Electoral y sustituir a algunos jueces de la Suprema y del Constitucional. ¿Cómo eso podría incidir en el panorama político a futuro en la República Dominicana y sobre todo con un PLD, por ejemplo, que acusa a la Fuerza del Pueblo y al PRM de estar en complot para distribuirse esas posiciones? Yo creo que lo que hay que entender es que hay una reconfiguración del poder. Es decir, el PRM ha llegado luego de 16 años de gobierno del PLD, 16 años, entre otras cosas, consecutivos, que es un ciclo histórico que hacía tiempo que no se No se daba en daba. democracia, o sea, es Desde el un hito histórico. 96. Así es, o sea, después de 16 años claramente ha llegado un nuevo partido al poder. Y ese partido ha llegado primero en un nuevo contexto social, en una nueva realidad, y ha llegado con una filosofía y ha planteado que en estos organismos, pues, hay que ir hacia figuras más independientes. Y yo creo que quizás todos no se ha entendido del todo la importancia de este planteamiento, porque esto lo que revela es que de alguna manera hay una evolución en la sociedad dominicana. Porque había un momento en el que era necesario que los miembros, los dirigentes de los partidos estuvieran en los organismos por la desconfianza que había. Y los partidos temían en que si yo no tenía una presencia muy directa en el organismo, ese organismo no podía actuar de manera adecuada. Creo que lo del Ministerio Público ha sido un buen ejemplo. Sí, Miriam genera mucha confianza sí. y en gran parte su equipo. Lo de la Junta me parece que fue una buena selección. Román Jaques es una persona de una trayectoria bastante conocida, Samiriza, Vallejo, Patricia, Dolores, o sea, son 5 personas con una trayectoria y una solvencia moral que creo que ha sido una buena selección. Luego, lo que plantea el PLD no es del todo comprensible, porque si vemos la sesión del Senado que elige la Junta, por lo menos yo en televisión vi Sí, lo que se al ve. PLD proponer a un candidato. Y lo que vi fue que ese candidato no generó consenso en el Senado. O sea que yo creo que todos participaron. Digo, es lo que todos vimos, ¿no? Exacto. Luego, si en un determinado momento la democracia hay pactos que se dan cuando hay que tomar una decisión y hay correlación de fuerza. Si en un momento dado hay una coincidencia entre un partido de oposición y un gobierno, en la elección de un órgano yo no lo veo mal, lo entiendo como parte de lo que siempre ha sido el juego democrático aquí fuera de aquí. Digamos, yo lo que creo es que ahí en la selección de la Junta hubo una desavenencia en el criterio. El PRM planteó candidatos independientes, el PLD no estaba como tan de acuerdo con esa tesis. La Fuerza del Pueblo sí estuvo, y de hecho el candidato que propone el PLD es un candidato conocedor del tema electoral, yo creo que con muchos méritos, pero tenía la desventaja de que en el contexto actual se planteó un perfil independiente. Yo creo que el por qué el PLD no tuvo un rol más activo en el proceso de la selección de la Junta fue porque adoptó un criterio que no era el criterio que las otras fuerzas políticas veían. ¿Piensa Natanael Concepción que ese 70% de aceptación que exhibe hoy el presidente de la República se puede mantener más allá de la pandemia? Dependerá de cómo ejerce el gobierno, dependerá de qué tan satisfecho quede la población
luego de que avance el gobierno y luego de que se supere la crisis. La pregunta más bien es si el gobierno logrará con esa popularidad enfrentar la crisis y logrará aumentar esa popularidad o disminuirla efecto burbuja, en la como medida que la enfrente. Yo creo que para sus primeros 100 días es un número bastante bueno, pero insisto, el problema del gobierno no son los 100 días, son los 4 días que años. restan. Sí. Los que quedan más Los- adelante. así es. Eso sí es así. Natanael, finalmente, y porque yo creo que nos queda Sí, muy sí. poco tiempo, ¿cómo debe manejarse el gobierno en los próximos días en adelante? Con medidas como precisamente recortando la mitad del presupuesto de los partidos, sin embargo, eliminando los subsidios. O sea, tú tienes dos situaciones, eliminas los subsidios por un lado y le quitas a los partidos cosas que ameritan. ¿Cómo manejar ese tipo de situación? ¿Cómo debe manejarse en los próximos? Yo creo que el gobierno tiene que atender las demandas sociales y tener mucho cuidado con el tema de la paz social y la gobernabilidad. Tiene que atender mucho las necesidades de la población. Y luego con las fuerzas políticas, pues es momento de buscar consenso. Y con las fuerzas sociales, con la fuerza productiva. O sea, es un momento de consenso y de unidad y el gobierno mismo debe de seguir propiciando ese espacio. Porque, insisto, los grandes desafíos son de cómo enfrentamos esta pandemia, no solo en temas económicos, sino en el tema social. Si viene una crisis social, perdemos todo, o sea, se desestabiliza la economía, se desestabiliza la gobernabilidad, entonces yo creo que ahí es que está el gran desafío y es una tarea que, bueno, que el gobierno tendrá que hacer con mucho diálogo, escuchando, teniendo sensibilidad, descendiendo a los lugares donde hay necesidad, y yo creo que el gobierno ha mostrado deseo, voluntad, y ha mostrado que un poco tiene capacidad de seguir ese camino. Vamos a ver, insisto, los días por venir, y ahí tendremos una mejor idea de cómo van a ser las cosas. Gracias, Natanael. Gracias Sí, a ustedes. aprendimos Sí, de no, realmente. ya mis notas están ahí. Yo tengo material para la semana. Yo Natanael Concepción estuvo con nosotros. Él es el director del Observatorio Político Dominicano. Gracias a ustedes por acompañarnos en estas 2 horas de mucho contenido que llega a ustedes a través de la señal de Telecentro y de Telemicro Internacional. Hasta mañana, si así el creador lo permite.